En esta bella mañana que Dios nos da y siendo la parte clara de este día, lunes 11 de marzo del año 2024, los saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros en nuestros lugares de reunión, y a quien Dios mediante llegará este mensaje por las diferentes redes sociales. Que Dios bendiga a ustedes, a sus familias, sus comunidades, sus países. Bendecimos también a Dios por el grupo de edificados en la palabra, ya que han tenido siempre la disposición del servicio. Que Dios los bendiga a ellos y a sus familias. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para escuchar esta reflexión y que sea para nosotros un motivo de adoración. Inclinen su rostro al polvo de la tierra. Si usted va caminando o va usted manejando, solamente en su mente haga una oración o acompáñenos en esa oración. Vamos a orar. Bendito y buen Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque vemos tus misericordias en nuestras vidas. Nos permites ver la luz de un nuevo día. Nos das salud, nos das trabajo, nos ayudas a salir adelante en nuestras vidas y también nos das el alimento espiritual, el cual, Padre eterno, te suplicamos que llegue a nosotros, Señor, con esa pureza con la cual tú nos lo has mostrado y que nos muestres el camino que debemos de llevar. Aumenta, Padre eterno, nuestra fe y del Espíritu que tú has puesto en nosotros, llénanos completamente. Nos ponemos en tus benditas manos, rogando, Señor, que estas palabras, Señor, sean para nosotros un balde de agua fresca para poder seguir adelante. Rogándotelo todo, no por méritos propios, sino por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y estimados oyentes, estamos analizando el libro de Génesis, como título en el principio, y en esta séptima semana estamos viendo la vida de Abraham, el hombre escogido para convertirse en el padre del pueblo de Dios y el padre de la fe. El tema que nos corresponde en esta hermosa mañana tiene por título el pacto abrámico, parte 2, las grandes promesas de Dios, y añadiendo que son también para nosotros o que nos alcanzan a nosotros, gracias a nuestro Dios y a su misericordia, porque si no fuera por Él, ¿qué parte tendríamos nosotros en esas promesas que dio el Señor a Abraham y a su descendencia, ese pueblo escogido por Él? Pero tanto fue su amor que extendió más esas promesas, y lo podemos ver cuando nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ya que nuestro Señor Jesús pues no vino a juzgarnos, sino más bien a cumplir y a permitirnos tener ese acceso a esa vida eterna que nada más era para un puñado de hijos de Dios que Él había escogido. Pero a nosotros nos ha llegado esa gran bendición y vamos a verla por medio de Abraham, cómo nos llegó a nosotros. Tenemos que observar primeramente y recordar que todo lo que antes fue escrito precisamente es para que nosotros aprendamos y tengamos una esperanza por medio de estas escrituras. Vamos a ver lo que le pasó a Abraham, lo que sucedió con Abraham, la promesa que se le dio a Abraham y que ahora nos alcanza a nosotros, pero ¿qué debemos de hacer nosotros también para poder tener esa promesa? Dice la lectura que vamos a tener, o la base de este estudio, está en Génesis capítulo 12, en el versículo 1, en su parte C, hasta el versículo número 3. Pero voy a leerlo todo para que tomemos el contexto de esta lectura. Dice Génesis 1, del versículo, Génesis 12, del versículo 1 al versículo 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermosa promesa, que llega también hasta nosotros. Pero vamos a observar qué es lo que tuvo que hacer Abraham para poder tener esa promesa, y que también llegará hasta nosotros de esa manera. Dice la lectura en esta parte: pero Jehová había dicho a Abraham desde anteriormente, y esto podemos verlo en Hechos 7:24, que Dios ya había revelado a través de Esteban, que estando él en Mesopotamia, que él iba precisamente a bendecir a Abraham, y iba a ser su descendencia de bendición para toda la tierra. Recordemos, esto lo vemos en Hechos 7, capítulo 7, versículo del 2 al 4. Sí, Dios reveló y dio esta revelación a Abraham, a pesar de que vemos en la lectura, y al inicio de la lectura dice: Jehová había dicho a Abraham, y podemos observar que en el primer momento Abraham no salió de su tierra ni de su parentela. Fue movido porque estaba esperando que su padre, que había estado enfermo, pues tuviera él una mejoría, o que él descansara. Y a pesar de todo eso, ¿sí? A pesar de que no fue inmediata su obediencia de Abraham, Dios no quitó esa promesa, sino que la mantuvo y tuvo paciencia para con él, hasta que Abraham pudiera estar preparado para poder salir. Ahora también podemos ver otra situación. Dice en la lectura: vete de tu tierra y de tu parentela. Podemos observar que también cuando sale Abraham, no va solo, sino que él lleva a una parte de su parentela. Podríamos llegar a pensar que entonces él fue en un momento dado desobediente, pero también Dios se lo permitió, porque tenía una razón para todo esto. Dios es paciente para con nosotros cuando nosotros estamos bajo la obediencia de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que conforme a lo que Dios quiere, todo será para bien. Todo lo que hagamos será para bien. La obediencia es importante, pero Dios quiere de nosotros que cumplamos, porque Él cumple lo que promete. La respuesta para nosotros bajo esta situación de lo que pasó a Abraham, ¿qué podría ser? Nosotros también podemos llegar a cometer faltas delante de nuestro Dios, aún a sabiendas de lo que hacemos está mal. Pero el Señor tiene paciencia, porque Él ya nos escogió, y Él tiene la esperanza de que cada uno de nosotros cambiemos nuestra actitud. Nos sigue ayudando, nos sigue manteniendo a pesar de nuestras fallas y nuestros errores. Y así nos lo dice en su bendita palabra. La segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, versículo 9, dice así: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor no ha venido, no ha aparecido en su segunda vez para dar juicio a las naciones y a cada uno de nosotros conforme a lo que hemos hecho, porque Él está esperando que yo me arrepienta de lo malo que estoy haciendo. Cuando yo conozco la palabra de nuestro Dios, cuando conozco los preceptos de nuestro Dios y estoy cometiendo una falta, Él espera que yo me humille ante Él, cumpla precisamente el no volver a hacer y cometer esas faltas, para que me entregue nuestro Señor Jesucristo ante el Padre con un arrepentimiento genuino y limpio delante de Él. Entonces, para nosotros vendría siendo que si yo conozco a mi Dios y la promesa que Él tiene para cada uno de nosotros,
me arrepienta. Quite de mí esa desobediencia que hay y esa falta que cometo delante de mi Dios para poderme presentar delante de Él arrepentido, y el día en el momento que Él aparezca, el momento en el que Él venga, me encuentre limpio y arrepentido y pueda hacerse cumplir esa promesa que hay precisamente para mí y para cada uno de los que aman al Señor. Abraham se convirtió en un gigante de la fe porque él finalmente obedeció. Él tuvo toda su confianza en el Señor. Hasta nosotros llega también esa muestra de su fe y debe ser un aliento para seguir sus pasos. Debe ser un motivo por el cual nosotros observamos que el Señor cumple. Nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 7: Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros tenemos esa fe no por nosotros mismos, sino porque nuestro Señor nos escogió a nosotros. Es un don de Dios, pero que nosotros tenemos que alimentar. Nosotros tenemos que engrandecer, porque tenemos la confianza en que nuestro Dios va a cumplir y ha cumplido hasta el día de hoy con nosotros. Hemos pasado muchas circunstancias, hay quienes han estado muy enfermos y el Señor los ha levantado. Hay quienes en un momento dado han estado muy enfermos, pero el motivo a lo mejor incluso de que no se levanten de esa enfermedad es para que la fe de ellos siga creciendo, la fe de la familia y de los que lo conocen siga creciendo y se conviertan al Señor. Entonces, para el Señor, el que nosotros tengamos fe en nuestro Dios, sea lo que pase en nuestras vidas, es un motivo para que nosotros podamos seguir adelante, crezcamos y hagamos crecer la fe en todos los que nos conocen. Y veremos ese ejemplo precisamente de Abraham. Él estuvo con fe, salió y en obediencia cumplió la promesa que Dios le había dado a él. La carta a los Hebreos en su capítulo 11 versículo 6 dice así: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo tengo que confiar plenamente en Dios. Sé que le hay, sé que hay, porque a mí me ha mostrado en diferentes circunstancias, incluso no directamente, pero indirectamente puede ser que he visto el poder de Dios cuando hay algún problema, alguna situación difícil en la vida mía o en la de alguna persona, o cuando estoy en oración por alguna situación que vive otra persona y veo cómo la mano de Dios se mueve. A veces nosotros, al estar en oración, pensamos que nos va a responder inmediatamente Dios en lo que nosotros queremos, pero a veces nosotros no sabemos pedir. Y más allá de que no sepamos pedir, Dios no nos va a dar algo momentáneo, algo que nos dé una solución que nos ayude en ese momento, sino Él está viendo y dándonos una solución para nuestro futuro, para que tengamos un futuro mejor, una vida mejor, y para quien queramos ese bienestar, también sea de bienestar para toda esa persona. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes, orar a nuestro Dios con esa fe, sabiendo que Dios nos va a responder en el momento indicado que Él quiera, porque Él nos va a dar lo mejor para nuestro futuro. Abraham le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham tenía que dejar su país, dejar su tierra e irse a un lugar donde el Señor le iba a ordenar para ser una gran nación que ahora estaba en Israel. Sus nietos, sus futuros, su descendencia, llegó a esa nación para poderla empezar a engrandecer y engrandecer el nombre de nuestro Dios y ver cómo es que Dios cumple precisamente la promesa.
Se fue con toda su familia, en desobediencia, así como dice la lectura, a Dios, pero el motivo era que pudiera él engrandecer la familia en donde él iba a llegar. Parte de la lectura que acabamos de tener de Génesis dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Dios hizo también esta promesa a Abraham y lo ha mostrado. Nosotros podemos observar y debemos de observar algunos puntos que no tenemos a veces en consideración y por los cuales nosotros debemos de tener mucho cuidado de cómo hablamos de nuestro Dios y de lo que Dios ha dado para cada uno de sus hijos y de la importancia que tiene la tierra prometida, porque los que no lo han hecho han tenido dificultades, han caído imperios, han caído incluso personas, se han muerto personas por haber maldecido el nombre de Dios o el lugar que Dios ha escogido. Unos datos que les voy a dar que son importantes. Dice así: cuando los griegos invadieron Palestina y profanaron el altar en el templo judío, fueron rápidamente conquistados por Roma. Cuando Roma mató a Pablo y a muchos otros más y destruyó Jerusalén bajo el mando de Tito, Roma cayó rápidamente. España fue reducida a ser una nación de quinta categoría después de la Inquisición en contra de los judíos. Polonia cayó después de los programas antijudíos, o sea, cuando se proclamó en contra de los judíos. La Alemania de Hitler cayó después de sus orgías antisemitas. Britania perdió su imperio cuando rompió su fe con Israel. Podemos ver que todas estas naciones que estuvieron en contra de lo que Dios bendijo, de la nación que Dios bendijo, han caído. Y han caído de una forma tan fuerte en la que ellos se sentían poderosos y podían estar sobre de todos, y Dios les mostró que ese no era el camino. Podemos ver hoy en día una nación que sigue en pie porque apoya a Israel. Esta nación es Estados Unidos, la cual pues tiene bendición porque finalmente está protegiendo a Israel. Vemos hoy gobernantes, y hay varios gobernantes, no quiero nombrar porque no está bien, pero ustedes pueden observarlo, que han hablado y han blasfemado en contra de Israel y han muerto, han fallecido por diferentes causas de enfermedades o algunas situaciones en las cuales pues no saben por qué les dio, porque ellos estaban bien, pero al maldecir a Dios, al maldecir a la nación de Israel, han muerto también estas personas. La bendición también llega para los que bendicen a Israel, no solo es para Abraham. Se prometió una gran bendición y convirtiendo a todas las familias de la tierra serían benditas por medio de Abraham. Y esa es una realidad que ha pasado. ¿Cómo es que llegó a nosotros esa realidad en la cual Abraham, al cumplir lo que Dios le dio, teniendo fe y obediencia, llega hasta nosotros esa bendición? Nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 8 y 9, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, esto es a nosotros, amados hermanos y estimados oyentes, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, fíjense, ahí viene la promesa precisamente para todos nosotros, y desde qué tiempo se dio esa promesa y en la cual se cumplió hasta llegar hasta nosotros. Sigue diciendo la lectura: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros hemos sido benditos porque la descendencia de nuestro Señor Jesucristo viene desde Abraham y ha llegado hasta nosotros precisamente los gentiles, el poder tener esa bendición de parte de Dios, y ahora el poder también nosotros cumplir
ese propósito que tiene Dios para la vida humana, para los que creen en Él, para los que esperan en el Señor Jesucristo, su venida. Pero para esto, recordemos todo lo que hemos visto de Abraham: la fe, la obediencia, el saber que Dios va a cumplir, porque Él cumple, y yo también debo de cumplir. Nos dice, para terminar, amados hermanos y estimados oyentes, Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer precisamente nosotros, como creyentes y como sabedores de la palabra de Dios, y tomando en cuenta el ejemplo de Abraham para nosotros, para nuestras vidas? Dice Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nosotros. Él, descendencia de Abraham, nos vino a mostrar un camino mejor para tener no solamente esta vida en la cual es pasajera, sino tener una vida eterna. Pero nos pide que quitemos de nosotros ese peso que llevamos de pecado, de errores, de faltas, que no son buenas para nuestra vida ni son agradables delante de nuestro Dios. A veces nos cuesta cambiar nuestra vida porque somos llamados y tenemos malas costumbres, o nuestras costumbres están muy arraigadas. Pero debemos de considerar que, y tomando como ejemplo precisamente a nuestro Señor Jesucristo, que Él, ¿dónde estaba? Él estaba en lugares celestiales, y no tuvo a bien quedarse en esos lugares, sino que se despojó de todo lo que Él era, vino, se hizo hombre, tomando forma de hombre, dice el apóstol Pablo en los Filipenses, y Él mismo tomó en Él todos los pecados del mundo, y todos los que lo aceptan tendrán esa bendición de esa vida eterna. Pero para eso debo yo despejarme de todos los errores, de todos los pecados, todas las faltas que yo cometo, hacer un cambio en mi vida para que yo el día postero pueda alcanzar esa vida eterna que Dios nos promete, esa vida eterna en la cual nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar. Hay muchas dificultades en esta vida, hay muchas situaciones, pero no estamos solos. Nuestro Señor Jesucristo nos acompaña, nos ayuda, y su Santo Espíritu siempre está delante de nosotros para podernos sacar adelante. Así es que no desmayemos, ni bajemos nuestro ánimo, sino sigamos adelante, porque el Señor va con nosotros para salir adelante y alcanzar esa meta que es la vida eterna. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a hacer una oración para concluir esta reflexión. Incline su rostro al polvo de la tierra. Padre eterno, bondadoso, misericordioso, te damos gracias porque en esta hermosa mañana tú nos permites escuchar tu voz, rogándote, Señor, suplicándote, pidiéndote, pero primeramente agradeciéndote todo lo que nos das y pidiéndote, Señor, que la fe que tú has puesto en nosotros, porque tú nos escogiste, esa fe que tú nos has dado, auméntala, Padre eterno, en nosotros, por medio de tu bendita palabra y por medio de las acciones que nosotros tenemos que llevar a cabo en nuestras vidas. De ese Espíritu, Padre eterno, el cual también tú nos has dado. Llénanos completamente, para que para nosotros no sea una carga difícil de llevar en nuestras vidas, de tener que cambiar algo,
o cambian muchas cosas en nuestras vidas, sino que para nosotros sea un deleite el poderte agradar, servirte y saber que en ti tenemos una promesa y sabemos que se cumplirá, Padre eterno, porque tú eres amoroso, bondadoso y tú lo que prometes lo cumples. Pero ayúdanos, Padre eterno, para que nosotros también podamos cumplir el propósito que tienes en nuestras vidas. Bendice, Padre eterno, a todos y cada uno de los que son parte de tu pueblo. Bendice a todos y cada uno también de los que escuchan tu bendita palabra, no solamente por medio de esta predicación, sino también por medio de las redes sociales. Bendice a todos los países, danos paz, tranquilidad y a todos quienes has escogido. Nos ponemos todos en tus benditas manos, te damos gracias por todo lo que nos das y te rogamos todo, Señor, no por méritos propios. Sabiendo que nos escucharás, pues te lo pedimos por los méritos de aquel varón justo que murió en esa cruz para darnos salvación, que está sentado a tu diestra y que juntamente contigo sea dada la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y estimados oyentes. Paz a vosotros y